Senadora, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta ¿cómo jornada. estás? Muy buenos días. Semana Buenos días, Maro. de mucho trabajo. Intensa, Primero para entrar en conversación, en calor matinal. ¿Cómo ha sido para usted esta campaña? No solamente para usted, sino también para su familia. ¿Cómo ha estado en estos últimos tiempos? Bueno, bien intensa. Saco la cuenta y creo que ya hace como 2 semanas que no puedo ir a Vallenar. Entonces es una situación que siempre no es fácil, pero bueno, también cuento los días que quedan para terminar esta campaña. Hoy día ya 27 días, así es que eso también nos permite ponerle un poco más de fuerza a estos últimos días, pero en general muy acompañada de la familia también, de los que están más cerca, algunos que están ahí más lejos. Estuve además en aislamiento preventivo, claro, toda una semana. Nos habíamos preparado durante harto tiempo porque justo era nuestra semana regional, entonces teníamos un despliegue territorial bien organizado y habíamos hecho nuestra primera actividad en la región del Biobío y nos habíamos trasladado a la región de Ñuble cuando supimos a medianoche que un candidato con el que habíamos estado el fin de semana estrecho había dado positivo. No fuimos contacto estrecho. Hicimos una actividad al aire libre, estábamos con mascarilla, pero a mí me parece que también era una buena señal para elevar los estándares de cuidado, de protección. Y terminé mi aislamiento preventivo el día sábado. Me fui a tomar un PCR de salida y mis papás habían viajado de Vallenar, así que pude almorzar con ellos y creo que eso también es muy energizante para emprender esta última etapa de la campaña. Así es. Senadora, aprovecho de saludarla, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias, Amaro. Faltan apenas 28 días para que usted en casa se pueda pronunciar en las urnas. Es todo lo que falta, estamos en cuenta regresiva. 27 días al 21. Así es, expuestos a lo 24 días de campaña. Así es, y hemos sido expuestos a la propaganda electoral. Me llama la atención ahí que usted procura personificar básicamente 2 conceptos. Es la figura del cambio, pero insiste y enfatiza que con paz y tranquilidad. Justamente por antonomasia, quiero preguntarle si finalmente, verdad, lo que está sugiriendo es que Boric es todo lo contrario, no es paz y tranquilidad con los cambios que aspira, o quizás si lo que está tratando de decir es que un gobierno eventual de derecha es la ingobernabilidad. En definitiva, ¿a qué apunta? Nuestro programa apunta con su mensaje. Sí, nuestro mensaje también es el programa, un programa que hemos presentado en el día de ayer, un programa muy colectivo que recoge muchos saberes y lo que recoge como un concepto fundamental es cómo hacemos un esfuerzo como sociedad de sanarnos, de sanarnos para unirnos. Hoy día Chile es un país que está muy dividido, con una grieta que es muy profunda, grieta en materia de desigualdad, de desconfianza, y tenemos que enfrentar esa realidad y tenemos que hacer un esfuerzo para realmente sanarnos de esta desigualdad en el acceso a la salud, a la educación, en el acceso a la justicia y por cierto también en hacer un gran esfuerzo de Pero mi pregunta mayor concreta unidad. es, ¿Boric no es paz y tranquilidad? Bueno, nosotros estamos en este camino porque precisamente consideramos que somos una alternativa en esa dirección. Más que hablar de las otras candidaturas, lo que a nosotros nos interesa es poder dar a conocer cuáles son nuestras propuestas que ha puesto en la mesa la necesidad de sanarnos como sociedad. Ha puesto la necesidad de poder hacer estas transformaciones en paz, en tranquilidad, como nosotros lo sabemos hacer. Dialogando, escuchando, acogiendo. Yo desde... ¿Y qué piensa usted? ¿Un eventual gobierno de después derecha? De esta actividad me voy al colegio médico a dialogar con el colegio. Como lo hizo José Antonio Cast. Exactamente. Y como esperamos lo hagan todos los candidatos, porque me parece que si nosotros no somos capaces de escucharnos, de dialogar, es bien complejo que podamos contribuir a un clima de mayor paz, tranquilidad en nuestro país. ¿Un eventual gobierno de derecha sería, a su juicio, verdad, ingobernable con este clima país? ¿Qué piensa usted? Y se lo pregunto también porque parte de su desafío es apelar al voto de la centro-derecha. Bueno, Maro, mira, cuando uno mira las cifras que pasaron después del plebiscito del ciudadano, de las primarias ciudadanas, de la primaria entre Apruebo Dignidad y Chile Vamos en ese momento,
que fue la razón por la cual nosotros nos decidimos a entrar en este proceso, porque más allá de la cifra que era muy importante de gente que participó, uno mira el electorado que habitualmente participa de los procesos eleccionarios, habitualmente participa, y más del 50% no se sintió convocado por esas primarias. Más del 50% de la ciudadanía dice, mire, a nosotros no nos representa una postura ni de izquierda ni de derecha. No, en ese momento no estaba presente la extrema derecha que hoy está en campaña, que no participó de proceso alguno de discusión ciudadana. Esa fue la razón por la que nosotros nos sumamos en esta campaña, porque creemos que hay una cantidad muy importante de ciudadanos y ciudadanas que espera que este país se juegue con otros valores y no con estos valores más extremos de nuestra sociedad. Senadora, hablando de la última encuesta CADEM, a propósito de los valores extremos, Kast 23% en el primer lugar, segundo lugar Boric con 20%, y usted, que se supone, nos comenta, representa el centro, se consolidan con un 12% en el tercer lugar. O sea, vamos en aumento. Usted me va a contar finalmente cómo analiza esta encuesta, pero particularmente cómo ve el hecho de que cada uno de los candidatos, incluso usted, tengan más de un 50% o alrededor de un 50% de rechazo. ¿Qué le pasa a usted con ese punto también, que no es menor? En ese análisis, porque yo soy de aquellas que no vivo pendiente de las encuestas, pero tampoco las desestimo. ¿Ya? No las desestimo porque a veces uno escucha candidaturas que cuando las cifras no son muy favorables tratan de desestimar las encuestas. No, yo creo que aquí hay un esfuerzo muy importante de incorporar la técnica. La técnica me refiero a todas estas mediciones cualitativas, cuantitativas. Y cuando uno las mira, efectivamente nuestra candidatura de todo el arco es la candidatura que tiene menos rechazo ciudadano. Es un dato objetivo, está ahí. Es la candidatura que va también en aumento. Hoy día hay dos candidaturas que parecieran consolidarse en las mejores posiciones electorales, pero hay un dato. Y hay un dato de una cantidad muy importante de indecisos, que supera con creces. 20% tengo entendido. No, un poco más. ¿Un poco más? Sí. Entre 20 y 30. Pero bueno, es un dato que es muy relevante. Nosotros creemos en que las encuestas hacen un trabajo serio. Yo no soy de aquellas que tengo ningún interés por descalificar esos instrumentos. Pero creo que la encuesta más importante es la del 21 de noviembre. Hablando a propósito los votos. Del tema del rechazo, ¿verdad? Siendo su candidatura la que en ese alcance tiene más posibilidades de ir en aumento. Un alcance personal, grandes manifestaciones populares que propiciaron los cambios que hemos estado viendo en el día de hoy. Pero ¿cree usted que podría asistir a una marcha o sería funada? Mira, cuando ocurrió la situación del 18 de octubre del 2019, yo estaba en Vallenar, en la región, la verdad. Ese día desarrollé diversas actividades en Copiapó, pero terminé el día en Vallenar. Y al día siguiente convocamos en nuestra oficina parlamentaria a alcaldes, fuerzas políticas, a la Central Unitaria de Trabajadores. Estuvimos ahí congregados conversando respecto de lo que había ocurrido. Y ese día se organizaron marchas en todo el país, autoconvocadas. Yo estuve en la de aquel entonces, ha cambiado bastante el panorama. Sí. Mucho. Hoy día nosotros lo que estamos dedicados es a contribuir a que estas transformaciones se hagan desde el rol y de la posición que cada uno de nosotros tiene. Desde nuestro rol en el Parlamento y también apoyando y respaldando la Convención Constituyente, que dicho sea de paso, en el día de hoy también se conmemora esta marcha multitudinaria que se expresó en todos los territorios, y a mí me parece que la herencia de la manifestación pacífica en nuestro país es una herencia maravillosa que hoy día nos permite construir esta Convención Constituyente. ¿Usted podría ir a una manifestación así en el día de hoy? Mire, yo lo que he visto y expresé mi solidaridad, no la conozco personalmente, a la constituyente, a la tía Pikachu, pero expresé mi solidaridad, porque creo que ese espacio de falta de tolerancia, yo espero que en nuestro país todos y todas quienes quieran manifestarse pacíficamente puedan estar en un espacio público. Me quedó una pregunta en el tintero con respecto a la academia. ¿A quién cree usted que va a alcanzar? ¿A Boric o a Kast? Corto, porque tenemos otra pregunta del público. ¿Qué dice, senadora? Yo espero estar en la papeleta de la segunda vuelta. Estamos trabajando para eso. ¿Y quién es su real contrincante? Mire, yo creo que nuestro real contrincante es la desigualdad, es la intolerancia, es la falta de acuerdo, es esta brecha tan importante que hoy Pero existe. un nombre concreto.
Mire, yo no puedo estar de acuerdo con estas posturas de extrema derecha que existen en nuestro país. Creo que eso es un peligro para nuestra democracia. Kast. Entonces, Kast es su contrincante. Es lo que representa. Perfecto. Vamos a una pregunta de ciudadana, ¿le parece? Encantada. Por favor, dirección. Yasna, ¿le cambiarías el nombre a Plaza Baquedano? Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley con el senador Jaime Quintana. Creemos que es importante recoger en un espacio más ciudadano. Nosotros habíamos propuesto el nombre de Gabriela Mistral, que creo que tiene que ser un nombre más convocante, pero yo estoy abierta y dispuesta a escuchar opiniones al respecto. ¿Y cómo recuperaría ese espacio público? Usted el fin de semana entregó las pautas, ¿verdad? Relanzó su... Ayer, justamente, relanzó su trabajo y lo que quiere emprender como futura presidenta, si es que así los chilenos lo deciden, porque la seguridad pública y la recuperación de barrio es uno de sus puntos importantes. Pero ¿cómo usted recuperaría ese punto de la capital para los ciudadanos? ¿Qué haría? Bueno, mire, lo que nosotros nos hemos propuesto es recuperar los barrios para las familias, para las personas, para el espacio público, para la actividad sana, tranquila, que es lo que nosotros queremos que realmente se reinstale en nuestra sociedad como un principio importante. ¿Cómo lo haría en Plaza Baquedano o Plaza Dignidad? Bueno, mire, es que respecto de este punto en particular, pero nuestro programa es un programa muy amplio de recuperación de barrios más críticos que hoy día están tomados por la delincuencia, el narcotráfico, en donde las familias lamentablemente no pueden salir. El otro día estaba en La Pintana y una familia me decía, ¿sabe qué? Nosotros con mi marido trabajamos para que allí se instalara una plaza y hoy día lo único que quiero es que la plaza desaparezca porque es un foco de delincuencia. Eso es lo que nosotros queremos transformar. Y respecto de la Plaza Dignidad, de la Plaza Gabriela Mistral, de la plaza que definamos, nosotros lo que esperamos es que los espacios públicos sean siempre un lugar de encuentro, en donde la gente pueda encontrarse para conversar, para proponer, y también para la manifestación pacífica. Yo soy de aquellas que creo en que la manifestación pacífica le hace bien a los sistemas democráticos. Y por eso que nos llama mucho la atención que cuando ocurren estas situaciones... Sin embargo, está dispuesta a indultar a quienes no la practican. Ya vamos a ir a ese tema. Nosotros hemos presentado un proyecto de indulto para hacer justicia respecto de aquellos jóvenes que fueron encarcelados, que llevan 15, 16, 18 meses sin prueba, sin audiencia, sin juicio justo. Nosotros nunca hemos estado por indultar la delincuencia. Nunca. Pero si su problema entonces es la prisión preventiva y lo extendido que es el proceso, acelere entonces los procesos en los tribunales, pero no exculpe. Bueno, y por eso que en el día de hoy... Usted lo que está haciendo es exculpar de responsabilidad a aquellas personas que se manifestaron violentamente, por contraste a aquellos otros ciudadanos... No, muy por el contrario, Amaro. Mire, qué bueno, porque además vengo de una reunión que sostuvimos esta mañana con el fiscal nacional del Ministerio Público, después de haberle planteado al gobierno durante meses la creación de una comisión de reencuentro y de paz. El gobierno nunca lo ha hecho. Nosotros vamos a presentar una iniciativa y hoy día la hemos conversado también con el fiscal nacional. Él nos ha manifestado su disposición a participar de aquello, porque lo que nosotros hemos puesto es el foco en la justicia. Es lo que le ocurriría a cualquier madre y cualquier padre que hoy día ve que su hijo es encarcelado injustamente, Amaro, y las causas así lo demuestran. Mira, recientemente en el juicio oral, un joven que sabían, porque estaba el video, que no portaba la mochila con bombas Molotov. Sin embargo, quien lo detuvo sabía que la mochila no era de él, porque la mochila era de un joven que iba arrancando y que no lo pudieron pillar. Y después este joven se tropieza con esa mochila, como cae al suelo, lo toman preso, toman esta evidencia y le dicen encarcelado por porte ilegal de armas. ¿Cómo yo, como madre, cómo usted, como padre, no se va a conmover respecto a una situación de injusticia? Eso es lo que nos conmueve. Nosotros no estamos, y lo hemos dicho desde el primer momento, por indultar supimos, por ejemplo, situación, del ataque al Capitolio en los Estados Unidos, ninguna situación de violencia. Estamos hablando en enero y ya en junio teníamos las primeras sentencias. En Estados Unidos no se indultó a nadie. Lo que se hace simplemente se le imprime celeridad a la justicia. Entonces, si usted lo que quiere es que finalmente dicten sentencia con mayor prisa, que se ponga el acento en ese ámbito. Bueno, pero no en el ámbito de lo exculpatorio. No, y bueno, y para eso están los tribunales. Nuestro proyecto lo que pone es el acento en las prisiones preventivas, y lo que hemos planteado en esta comisión de reencuentro y de paz es poder establecer esta comisión en la cual establecemos un plazo de 60 días para revisar
toda la situación de las prisiones preventivas y aquellas situaciones en las que no hay ninguna prueba para tener a los jóvenes allí encarcelados. Nosotros vamos a ser absolutamente claros y categóricos. Yo personalmente voté a favor de aumentar las penas respecto de los saqueos, porque creo que eso no tiene nada que ver con la legítima manifestación pacífica en nuestro país. ¿Y cómo se hace esa diferencia? ¿Cómo se hace ese trabajo investigativo para hacer esa separación entre las personas que se manifiestan tranquilamente y las personas que son delincuentes? A propósito de tu pregunta, Tonka, y aprovecho de complementar lo de Amaro. Cuando presentamos el proyecto de indulto, yo adherí al proyecto de indulto presentado por el senador Juan Ignacio Latorre. Escuchamos distintas opiniones en las comisiones, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Defensoría, a las víctimas, a académicos. Todos daban cifras distintas. ¿Y cuál es la cifra real? ¿Usted Entonces, la tiene? no la tenemos. ¿Cómo? No la tenemos, porque ¿sabe lo que ocurre? Y esto nos permite desnudar otro problema. Cuando Amaro dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué no lo hacen? Nosotros dijimos, mire, dado que hay cifras distintas, uno se pregunta, ¿y aquí no hay un sistema unificado de detenidos? No lo hay. Ah, bueno, hagamos un proyecto de ley, ¿no? Eso diría Amaro para decir, con esto se resuelve el problema. Y nosotros lo hicimos, tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Pero resulta que esta Constitución nos dice que nosotros no tenemos facultad para aquello. ¿Qué hicimos? Presentamos el proyecto de acuerdo, le dijimos al gobierno, hágalo, porque solo ustedes lo pueden hacer. Un registro unificado para saber cuántos detenidos existen en los distintos centros de detención preventiva del país, que puede servir para esto y para otros casos más. Hasta el día de hoy, nada. Si esta es la tónica del gobierno, llega tarde, llega mal. A propósito del gobierno, le queremos mostrar unas declaraciones. Por favor, ponga atención. Ya. Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad. Quienes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yarna Proboste. Bueno, los hechos violentos del pasado 18 de octubre, esos no estarían cubiertos por su indulto. Bueno, mire, por el proyecto de ley que se presentó, el proyecto de ley establece un periodo entre octubre del año 2019 y diciembre del año 2020, pero yo no puedo... ¿Se da cuenta usted de lo que me está diciendo? Perdone, lo que me está diciendo en definitiva es que si eres, verdad, violento desde ese tramo del tiempo, legítimo, porque se cumplen con quizá ciertos fines políticos o el problema de la prisión preventiva. No, Amaro, Pero si es eres que a ti te han detenido entre octubre del año 2019 y diciembre del año 2020, en donde no existen pruebas, en donde el único testimonio por el cual te encarcelaron es de un oficial policial, en donde no ha existido la posibilidad que tú tengas acceso a un juicio justo, en donde tú has estado durante todo este tiempo privado de libertad, sin siquiera un acceso a una audiencia pública. A eso se refiere el proyecto. Me parece inaceptable. Si tú has quemado y tienes pruebas, te vas a quedar en la cárcel. Como ciudadano me parece inaceptable que el proceso sea tan largo. Es insólito. Pero otra cosa es pasar a llevar a los tribunales. Bueno, lo que tú planteas hoy día como insólito es lo que ha logrado visibilizar el proyecto. Es una situación abusiva que se venía arrastrando durante muchos años respecto de prisión preventiva. Y respecto además de situaciones que después, cuando salen absueltos, yo he conversado con madres de la Plaza Colón de Antofagasta, personas de acá de la región metropolitana, salen absueltos como el caso del joven de la semana pasada, absuelto por unanimidad. Hay quienes tienen después de 15 meses. Disculpe, pero me gustaría que le respondiera al subsecretario Gali, porque la responsabiliza a usted dentro de otras personas también como partícipe de alguna manera de la violencia. Nosotros durante la semana pasada vimos estas declaraciones, me he referido en extenso a aquello en distintos espacios públicos. Creo que realmente es penoso de parte de la persona que tiene a cargo la seguridad en nuestro país. Pareciera que aquí gobierna cualquiera menos ellos. Yo lamento y creo que el que hoy día una alta autoridad de gobierno como el subsecretario Gali, que debiera sincerar su posición o estar en el gobierno o irse a uno de los comandos de derecha o extrema derecha, creo que eso es lo más sincero. Nosotros nunca hemos estado por avalar ninguna situación de violencia y a mí me parece que eso una vez más distrae la atención respecto de alcanzar justicia y paz. Nosotros no vamos a poder alcanzar la paz en nuestro país si no somos capaces de abrazar la justicia. Nosotros nunca hemos estado por indultar a personas que han cometido delitos. Lo que estamos diciendo es que aquí hay jóvenes
No lo digo, no lo decimos solo nosotros, ¿Cómo lo sabe? dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo han dicho sendos informes de Amnistía ¿Pero cómo Internacional. sabe si no están parando a gente que ha cometido delitos? Por y eso que lo que finalmente nosotros- no deja que tribunales actúen? Por eso lo que no nosotros entiendo. planteamos es que aquí, mire, el proyecto de indulto es un proyecto que sigue un camino, no va a ser fácil en el Senado, y por eso que hemos planteado la creación de esta comisión, una comisión que tenga un plazo acotado, 60 días, para presentar además las alternativas de soluciones, no solo para estos temas, sino una solución que es mucho más profunda. Y es ¿Hay presos cómo le políticos en ponemos... Chile? No, y cómo nosotros le ponemos realmente coto a la situación abusiva de las prisiones preventivas ¿Cuál es? en nuestro país. ¿Podría reiterar los tiempos en que está Nosotros finalmente hemos el paraguas planteado de este nosotros lo que proyecto? hemos planteado esta comisión Ujú. en que tenga un plazo de 60 días, en donde participe el Ministerio Público, en donde participe el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial, y que revisen esta situación y que le propongan al Parlamento una alternativa y una solución definitiva que no solo aborde esta situación puntualmente, sino que aborde un hecho que es mucho más profundo y que tiene que ver con la situación abusiva de las prisiones preventivas y también con las asimetrías que existen en nuestro país en materia de acceso a la justicia, en donde pareciera, en que aquí se instala y pareciera ser invisible, en que hay una justicia para unos y para otros, para los que tienen recursos y para los que no lo tienen. Le queremos mostrar una imagen. Para muchos, la candidatura de Sebastián Sichel empezó a caer después de este momento que la tiene usted como protagonista. Mire, por favor. Los días dieron cuenta en que sí habías dedicado al lobby. Te quiero preguntar, porque además, yo sé que tú lo niegas, pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no? Yasna, Te lo pregunto porque no, una hoy pregunta, día hay una... ¿Cuántos años has trabajado en el sector público? No, pero yo te estoy haciendo una Pero yo también puedo pregunta. preguntar, ¿cuántos años has trabajado en el sector público? Sí, pero me parece que la dinámica en esto, yo te lo puedo preguntar, te lo puedo contesto responder, yo. no tengo ningún 30 problema. años. Los únicos años que no trabajaste en el sector público fue porque te Sí, destituyeron. pero no he sido lobista, Fue porque te entonces... destituyeron por hacer muy mal tu trabajo. Entonces te quiero Tú contar sabes algo. que eso no es así. Sé que no te voy a poder explicar nunca Ya. lo que hacemos en el sector privado. Cómo trabajamos los abogados. Porque tú saliste de la ¿Pero hiciste universidad lobby y por te las consiguió empresas del pega. gas también? Fui abogado orgullosamente, y me he desempeñado por más de la mitad de mi vida como abogado. Y la verdad, me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi 2 millones de pesos por estar acá, perdón, Porque- 200 millones de pesos acumulados ¿De qué por es? estar acá, no entiende y ataca a los Perdone, que Sebastián, trabajamos en el es mi sector trabajo, privado. soy senadora de la Sí, yo creo República, que debiste cumplo con mi renunciado- tarea. yo creo que debiste Y yo creo que en el renunciado a ese único dieta. gráfico que hoy día tú estás muy arriba respecto de todas las candidaturas es con los aportes de privado. Obvio, Me porque no imagino, por recibo eso un te sueldo, pregunto, senadora. ¿hiciste lobby por el ¿Por gas qué- también? por qué ¿Por qué usted le lo cuesta buscó en tanto Wikipedia? reconocer eso si Después le da que lo tanto buscó en orgullo? No, me su orgulloso trabajo ser abogado. privado. Lo que pasa es que los abogados defendemos los intereses de Pero quienes usted nuestros defendió los clientes. intereses de las empresas del De DICOM, quienes- de las como autopistas. abogado, Por eso le quiero preguntar si ha defendido los le he intereses dicho- de las le he dicho empresas del 4 gas. veces, creo que la verdad sería bueno que alguna vez trabaje en el sector privado. senadora. No, si lo he hecho, querido. No me acuerdo. Lo he hecho. Bueno, fuerte intercambio con quien también se disputa el centro, el amplio espectro. Pero la pregunta es, ¿qué autoridad moral tiene la democracia cristiana para estar hablando de platas irregulares cuando se vio involucrada y fuertemente con varios personeros en lo que fueron las platas irregulares con Sokimich? Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Te quiero preguntar, porque además, yo sé que tú lo niegas, pero eres el candidato del gobierno, en mi opinión, el peor gobierno en décadas. ¿Hiciste lobby por el gas también o no? Yasna, Te lo pregunto. Porque... Parte entonces no la vamos a dar completa, pero la revisamos antes de la pausa. Coméntenos de ese momento, pero en particular uno tiene la sensación de que los debates, más allá de entregar ideas, fortalezas de campaña, se transforman en descubrir o pillar al candidato, al contrincante, en que caiga para ganar un voto más. Oye, yo no había ¿Qué? visto la repetición de ¿No? esta pregunta, ¿no? Es un ejercicio bien importante siempre después tratar de ver a uno los debates y tratar de perfeccionar como ejercicio, digamos, pero la verdad los tiempos de campaña no lo impiden muchas veces. Esto de decirle querido al final fue como mucho, ¿no? No, borremos esa parte del querido.
Pero uno lo que espera es que si él venía planteando en que tenía tanto orgullo por su trabajo en el sector privado, ¿por qué no sincerar que trabajaba como lobista en empresa? Entonces, el que se le atribuya a uno la responsabilidad de su baja, más bien tiene que ver en que ellos inventaron un producto de marketing y finalmente el envoltorio no tenía mucho que ver con el producto de lo que se estaba señalando. Y yo creo que siempre en esto es mejor ir de frente. Nosotros esperábamos que él dijera, no he hecho lobby por el gas, o decir, ahora, sí, he hecho lobby o recibo los aportes de las empresas del gas. Es natural que sus primeros ataques fueran más fuertemente hacia la figura que disputa el centro con usted, que es Sebastián Sichel. Dicho eso, la interrogante, ¿verdad?, que se hacen muchos ciudadanos es ¿con qué autoridad moral objeta el Partido Demócrata Cristiano las platas irregulares y estos vínculos entre el dinero y las empresas, cuando sabemos todos del caso de Sokimich, lo muy íntimamente ligada que estuvo la democracia cristiana? ¿Cuál es la autoridad moral? Bueno, mira, nosotros no teníamos ninguna información respecto de su financiamiento ilegal cuando él fue candidato el año 2009. Yo no tenía ningún indicio de aquello. Y eso lo vi al día siguiente en un medio de comunicación de la misma forma que lo vio la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Yo además el año 2009, parte importante de ese año, ni siquiera estuve aquí en el país, llegué para poder votar en ese proceso. Y creo que el financiamiento ilegal a la política es lo que le ha hecho mal, y nosotros tenemos que ser capaces de, además de las leyes que ya hemos hecho, ser aún más claros en colocar una barrera infranqueable respecto de esta relación entre la política y el dinero, porque finalmente lo que ocurre, lo que se desnuda con este tipo de situaciones, es la pregunta: ¿quiénes entran a la moneda? Pues con aquellos que ganan. Entran aquellos que han hecho estos aportes. ¿Quiénes lo financian a usted? Tenemos un titular para mostrarlo, para que usted nos responda, senadora Proboste. Ahí dice los aportes a la campaña de Jasna Proboste. Ah, yo también lo vi, esa información. De Copeva y una abogada boletera del caso Corpesca. Mire, yo lo vi en el mostrador y llamé de inmediato a mi administrador electoral. Pablo, y nosotros dijimos, mire, aquí esto es claro, yo no la conocía, y yo no soy de las que estoy pendiente, más bien miro cuando la Fundación Sol hace estos resúmenes semanales de aporte, y nos ha tocado conversar con ellos también en algunos temas respecto a nuestros aportes, y nosotros no estamos de acuerdo. Y tanto es así que concurrimos, una vez conocida esta información, al servicio electoral, y hemos hecho una devolución porque no nos interesa tener recursos de ninguna persona que esté ligada a situaciones que no forman parte de nuestros intereses, que son la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Y eso ya lo hicimos, así es que le agradezco ahí al mostrador. La candidata soy yo y no mi marido. Vamos a querer justamente mostrar también ese momento en el que usted responde cuando se le recuerda que Contraloría lo que está haciendo es pidiendo a su pareja que restituya... A mi marido, no es mi pareja. Sí, a su marido. Lo que pasa es que puse pareja básicamente, y lo formulo así para no ser redundante. No. Exacto, la candidata soy yo y no mi marido. Cuando habla de los 860 millones de pesos a los contribuyentes, ¿no? ¿Cree que su condición, y eso es lo que me interesa también en parte de su respuesta, cree que su condición de mujer la excusa de dar una explicación? El presidente, se lo pregunto porque el presidente Sebastián Piñera hoy debe dar respuesta por las acciones de su familia. ¿Por qué su caso debiera ser distinto? ¿No debiéramos transparentarlo? No, porque lo que todo? esa frase está sacada del contexto del debate radial, y lo que nosotros hemos planteado y lo que está previo a esa respuesta, que no se recoge en este párrafo. Yo dije, mire, seguramente fueron a buscar a los paraísos ilegales, no encontraron nada. Senadora, revisemos ese momento que se generó en el debate radial, sí, y luego justamente nos responda. Y parte así, me recuerdo perfectamente. Aquí está, mira. Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino y debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada. Y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña. Yo personalmente me alegro muchísimo el que hoy día pueda surgir esto, porque primero da cuenta en que además durante todos estos años
en que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta además que nosotros, que yo en mi calidad, primero como diputada en ese tiempo, luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencias para que esta situación siquiera fuera vista. Él ni siquiera ha podido presentar sus testigos, no ha habido fallo en primera instancia. Espero que esto sirva también para acelerar muchas causas que están no solo en un tribunal, que es una causa civil por lo demás, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría o en los tribunales de justicia. Pero insisto, la candidata soy yo, entonces seguramente fueron a los paraísos fiscales a buscar algo, no encontraron nada. No lo puedo explicar. Es bien curioso la Pero candidata. finalmente, claro, la explicación no la dio del todo. Ah, no, pero yo le agradezco mucho y no tengo ninguna dificultad en plantear aquello. Mi marido trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca entre el año 2014 y marzo del año 2015. Que dependía, en definitiva, usted técnicamente era su jefa. No, yo era diputada, Amaro. Año 2014. Perfecto, Estamos sí, hablando, 2014. no tiene nada que ver. Yo era diputada en ese momento y él trabajó allí 7 meses. La decisión se tomó en el mes de febrero, él estaba de vacaciones, no hay ningún registro. Él se va en marzo del año 2015. Después de varios meses se hace un sumario interno, él nunca fue informado. Esto es una práctica, una mala práctica bien habitual que ocurre en el servicio público y muchos funcionarios y funcionarias públicas que hasta ahora puedan estar viendo este espacio lo ven. Cuando alguien se va, generalmente los que quedan dicen, no, es Amaro tomó, pero no hay nunca lo llamaron a él siquiera a dar su testimonio en el sumario. Después del sumario viene una investigación de la Contraloría, él se entera, tenemos el mismo domicilio desde el año 2014, él se entera cuando le llega este juicio de cuentas, que fue el año 2017, ya. Y desde el año 2017 hasta la fecha ha estado buscando justicia. Ha estado buscando en que sean escuchados sus testigos, en que dan cuenta, en que se revisen los antecedentes, que él ni siquiera estaba en el momento que se tomó una decisión, que la decisión la tomó el jefe superior del servicio. ¿Estaría dispuesto a darnos una entrevista? Es lo que me está diciendo. ¿Quién? ¿Su marido? No, yo no sé, ahí no puedo decir. Yo lo que espero Le que se haga, preguntaremos. no, yo lo que espero es que se haga justicia. Y hay Sí, algo que, lo que mire, llamaba yo la tampoco atención era había simplemente visto que se refugiara en su condición yo hay de- algo que de mujer. tampoco había visto en esta entrevista, pero creo que es bien relevante. Cuando ocurrió todo esto, yo era diputada, jefa de una bancada, subjefa de una bancada. Después fui senadora, jefa de la bancada, presidenta del Senado. Nunca he utilizado mi cargo para decir siquiera, oiga, aceleren este proceso, ¿por qué no lo escuchan? ¿Por qué no se lleva adelante el juicio? No, él ha tenido que enfrentar este proceso como lo vive cualquier funcionario público que está además en un juicio civil de la Contraloría General de la República, que además, Amaro, es bien especial, porque el juicio de cuenta en esto es juez y parte, ellos investigan y ellos hacen el juicio. Entonces, bueno, yo lo que espero es que hoy día, con toda la publicidad que se ha dado a este tema, puedan también tener acceso a buscar justicia, que es lo que anhelan. Senadora. Yo al menos no tengo ninguna duda respecto de su actuación. ¿Qué le parecen los errores de estos últimos días del candidato Boric? ¿Cansancio por el final de este trabajo electoral? ¿No está preparado para ser presidente de Chile? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mire, nos tocó estar en un debate hace pocos días, creo que fue el día jueves de la semana pasada, un debate bien temático, que era respecto de la crisis hídrica, y también ahí planteó una iniciativa que tenía un costo pero muy por sobre el presupuesto De la nación. No de la nación, pero Sí, porque era muy por sobre el presupuesto 5 que uno veces podría el esperar. presupuesto. Yo creo que eso es algo que él seguramente ya está revisando y trabajando con sus equipos. ¿Pero qué cree usted que está No, pasando? que yo no soy tan cercana como para decir qué es lo que le está pasando a él. Yo creo que más bien nosotros hemos presentado nuestro programa de gobierno, un programa que está financiado,
un programa que tiene transformaciones importantes para hacerse cargo de esta realidad que hoy día estamos enfrentando en esta pandemia que aún no concluye, pero que ha significado largas listas de espera, exámenes pendientes, subdiagnósticos en temas muy importantes para nosotros, particularmente las mujeres, en un mes como este, que es el mes de la prevención del cáncer. Aprovechamos esta pantalla para hacer un llamado a que puedan hacerse las mujeres la mamografía, que es una de las principales causas de muerte. Porque uno tiene la sensación, por lo menos en los debates, que entre ustedes hay un fuego amigo, hay una total tranquilidad y no se tocan el uno con el otro. No, mire, pero ¿sabe? no es así. Antes de que responda, le queremos mostrar una portada del diario La Segunda. Ahí está. Voceros de Proboste arremeten contra Boric. Esa es la estrategia, no de parte de usted, sino de parte de sus voceros del grupo que es parte de su campaña, atacar al candidato Boric. No, mire, nosotros parte de nuestra campaña es dar a conocer cuáles son las ideas que nos mueven. Eso es lo que le hemos también pedido en el día de ayer a todos que nos acompañaron desde el Espacio Mate en la comuna de La Granja, cuando hemos dado a conocer nuestro programa. Y digo nuestro programa porque es una construcción muy colectiva desde distintos saberes, y lo que le hemos pedido a todos quienes nos acompañan en este proceso es dar a conocer cuáles son nuestras ideas, que nos despleguemos en el territorio, que seamos capaces de compartir un programa que es transformador, que es serio, que es responsable, que pone en el centro a las personas, a los territorios, que se hace cargo además de las transformaciones que tiene que realizar nuestro país. Y como lo decía Amaro, nosotros estamos convencidos que esas transformaciones tienen que ser en paz y en tranquilidad. Bueno, el tema, verdad, que los convocaba en su momento cuando Boric se confundió era la crisis hídrica. Chile, un país especialmente vulnerable a lo que es el cambio climático, y tenemos a la vuelta de la esquina la próxima semana la COP26. A propósito de cifras, quería preguntarle si sabe usted cuál es la meta máxima de alza de temperaturas que se ha fijado el mundo en esta COP26. Bueno, mire, nosotros estamos, y Chile es de los países más que, cuando uno revisa todas las características que tienen los territorios más complejos, Chile reúne la gran mayoría de ellos. Vengo además de una región en donde particularmente las situaciones de aluviones han sido muy dolorosas. Hemos estado en los territorios en donde los incendios forestales también arrasan con grandes superficies. Nosotros tenemos que ser capaces de contribuir a disminuir y a enfrentar esta crisis climática. Nosotros no somos parte del negacionismo. Nuestro programa, además, no solo dicho por nosotros, dicho por los estudios especializados que han visto las propuestas de todos los candidatos, han señalado que el nuestro es el programa más verde. Y por lo tanto el aumento de la temperatura en el océano, el que nosotros seamos capaces de contribuir con una proyección que hemos hecho de aquí al año 2030, de tener una matriz energética 100% de energías renovables, es también una... Es el tema global, es el tema más importante, más trascendental. Y por eso que hemos planteado que tenemos que tener áreas marinas protegidas, de cuidar nuestros océanos, porque... Pero ¿cuál es la meta de la COP26? Por ser fiel a las cifras. Hablando justamente de cifras, ¿cuál sería la meta, verdad, que se ha fijado el mundo? Bueno, el mundo se ha fijado una meta que para muchas organizaciones es incluso una meta muy, muy lenta de poder enfrentar el cambio climático. El que seamos capaces de reducir en 0,5 la temperatura de los océanos es una situación que todavía está muy lejana de las aspiraciones que tienen muchas organizaciones, porque... Mire, la temperatura, yo voy a la temperatura básicamente del planeta y las proyecciones. A nosotros lo que nos preocupa es que también se ha hecho la proyección en nuestro país, porque hay quienes se resisten a ver en qué este cambio climático nos va a golpear a todos, y particularmente le doy la respuesta, a los sectores más vulnerables. Es 1.5 grados, es la meta que se ha propuesto el planeta al respecto. Pero todavía se lo menciono porque cambio climático, que es un tema tan acuciante en general, no solamente aquí, en general, y yo sé que efectivamente Marcelo Mena ha colaborado estrechamente en su programa respecto al tema de sustentabilidad. Él es un gran coordinador de todo el programa. Lo sé, pero lo que voy es, brilla por su ausencia, y es inexplicable que efectivamente estas cifras no se manejen cuando son tan cruciales para todos y golpean tan directamente a Chile. Nosotros, además, respecto de cambio climático, lo que nosotros hemos dicho, como a muchas personas les interesa mucho el tema económico, más que la situación que hoy estamos viviendo y que padecen muchas familias de los sectores más vulnerables, es que si nosotros no hacemos nada desde el punto de vista de nuestra matriz de desarrollo económico, vamos a perder la mitad del Producto Interno Bruto de aquí al año 2050. Así es. Y eso es algo que nos va a golpear
fuertemente. Aprovechar el tiempo con la senadora, queremos hablar de deporte, queremos hablar del cuarto retiro, si va a haber o no, para que nos comente, sobre todo con los dichos de la senadora Goich, pero también cuál es su opinión con respecto a la acusación constitucional para el presidente Sebastián Piñera. Le muestro un momento del debate para que usted se explaye acá. Bienvenidos, senadora. Mire, Matías, usted sabe que yo no puedo expresarme respecto de la acusación constitucional porque eso me inhabilita de poder votar en el Senado. Pero déjeme decir algo. Como chilena siento una profunda vergüenza de ver cómo la prensa internacional recoge además la situación que ocurre en nuestro país, en donde una vez más el presidente de la República está vinculado a negocios oscuros. Hoy día, sin ir más lejos, la columna de un destacado periodista que titula El Prontuario, en donde explica con detalles una serie de situaciones ilícitos. Esto es parte de la vergüenza, del deterioro de la imagen de nuestro país. Basta ya, presidente. Y yo quiero decir aquí a quienes hacen esta campaña del terror, que esto faltaría ingobernabilidad si es que ocurre una situación como esto. Quiero decirle que en otro país, otro Sebastián, porque abundan en este tiempo los Sebastián, renunció y no hubo ninguna crisis de gobernabilidad. Muy por el contrario. Lo que ocurre en un país desarrollado es que no se miran solo aquellos aspectos numéricos, sino también la actitud ética, que es lo que falta. Usted nos va a comentar, pero a propósito de sus palabras, ¿usted cree que el presidente Sebastián Piñera debería dar un paso al costado? Sí. Tonka, lo dije al comienzo de esa intervención y es algo que mantengo. Es probable que la acusación llegue al Senado y nosotros tengamos que actuar como jurado y por lo tanto tengo que ser especialmente cuidadosa respecto de lo que nosotros señalemos en estos espacios. Yo participé activamente en la Comisión Investigadora Dominga cuando fui diputada. Por lo tanto, no es que ahora, como candidata presidencial, diga no a Dominga. Nosotros estuvimos en ese momento estableciendo una serie de inquietudes respecto de lo que había sido todo el proceso hasta la aprobación de este proyecto minero. Yo he tenido la posibilidad de estar en Chungungo con las organizaciones de pescadores y pescadoras. No sé, tú, Amaro, no, tú estuviste en la caleta Chañaral de Aceituno, ¿no? Varias veces. No en Chungungo. Sí. También En Chungungo. Sí. Pero ahí en la caleta, las mujeres de la caleta Chañaral de Aceituno siempre me han contado mucho de tu visita. Y en buena, todo. Sí, por eso lo miré de reojo. No. Sí, entonces... Para mí es un tema central y es un tema importante y es un tema donde me llama la atención que el diputado Walker, por ejemplo, del Partido Demócrata Cristiano, ha sido un promotor de Dominga. Bueno, mire, yo estuve hace poco tiempo en Chungungo, hace pocas semanas, con concejales de la democracia cristiana también, de la Higuera, que están en contra del proyecto porque han visto en que aquí ha habido una situación que es muy oscura, que es muy irregular. Yo lo que sí creo es, sin lugar a dudas, en que hoy día con lo que ha pasado, creo que un aporte muy importante de lo que se debiera hacer desde el gobierno es invalidar todo este proceso. O sea, bajo su presidencia, eventualmente, Dominga no existe, no es tema. O sea, a mí me parece que es un proceso que ha tenido problemas de origen, absolutamente. Un proyecto que se evaluó pensando en que era un proyecto regional, siendo que era un proyecto birregional, que tenía impactos en la región de Atacama, porque va desde Isla Pájaro hasta la caleta Chañaral de Aceituno. Le propongo una cosa, olvidémonos de Dominga porque no se puede pronunciar respecto a algo tan concreto. No, por eso prefiero pronunciarme de Dominga. Por eso prefiero pronunciarme de Dominga. Tonka, en respecto a la institucionalidad, ¿cree usted que el mandatario debiera dar un paso al costado? Por eso lo que he planteado, Amaro, que respecto de este tema, creo que lo más claro y una señal muy importante es que este gobierno invalidara todo el proceso administrativo respecto al proyecto minera Dominga, que es lo que ha dado origen a toda esta situación. En sus palabras ahí, lo que acabamos de ver, usted no se refería a eso, se refería a la figura del presidente. Sí, pero tal como lo señalé, esto es respecto de un debate de hace 2 semanas, o 3 tal vez. Y hacía alusión a una columna de un destacado periodista que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Daniel Matamala. Sí, cuando un periodista en su columna, que es una columna por lo menos creo yo bien leída, titula El Prontuario. Yo desperté ese día mirando esa columna y creo que eso sumado a las imágenes de la prensa internacional,
en que vuelven a vincular a nuestro país con los negocios oscuros del presidente, creo que es una situación muy compleja en nuestro país, y por eso creo que un paso muy importante para enfrentar esta situación de verdad es que se diera una señal muy clara de invalidar todo el proceso respecto del proyecto Minera Domingo. Hablemos del cuarto retiro. ¿Va a haber cuarto retiro, sí o no? Y se está justamente conversando en la Comisión de Constitución, en el Senado. Tengo entendido se vota el miércoles. Sí. En general, y sobre todo, ¿qué le parece a usted los dichos de Carolina Goich? Lo tenemos, tengo toda la parte todo. audiovisual. Vamos a escuchar a la senadora Goich para que luego responda la senadora Proboste. Y tiene a la presidenta Carmen Yo entiendo Freire. perfectamente y empatizo con mucha gente que quisiera usar estos recursos. Por algo los sistemas de seguridad social en el mundo son de ahorro obligatorio, de cotización obligatoria. Lo que tenemos que decir con mucha transparencia y franqueza es que si seguimos por la vía de los retiros, solo vamos a hacer más difícil el sueño de tener un sistema que otorgue pensiones dignas. Yo también quiero terminar con el modelo de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Hay orden en sus filas, es lo primero, ¿verdad?, que salta a la luz. Y preguntarle además también por otro aspecto. La senadora Carolina Goich es muy clara y ella dice, ¿verdad?, que hay que ser responsables, serios, dice también. Por sentido común, si usted entonces apoya el cuarto retiro, aún siendo su candidata presidencial, usted no está siendo responsable, está siendo irresponsable y poco seria. Bueno, mire, yo creo que aquí arrogarse que solo uno tiene la característica de la responsabilidad de los otros no corresponde. Y yo he estado y he manifestado públicamente mi decisión de apoyar y estoy a favor del cuarto retiro. ¿Cambió de parecer? Como lo hizo. No, yo nunca he cambiado de parecer. Nosotros lo que dijimos siempre es que íbamos a esperar que este proyecto llegara al Senado. Este proyecto se demoró muchísimo en la Cámara y nosotros nos pronunciamos una vez que la Comisión de Constitución de la Cámara ya había despachado el proyecto que iba a ser definitivamente a la sala. Ese hecho coincidió con una actividad también de debate y por lo tanto nosotros marcamos públicamente nuestra ¿Y pone posición. sus manos al fuego de que esto va a salir? No, por pero ejemplo? mira, Amaro, mire, lo que nosotros hemos dicho, he marcado mi posición, estoy a favor del cuarto retiro, pensando además, y lo he señalado, esto no es una situación en vacío. Yo he dicho, estoy a favor, además, porque esta situación ha permitido visibilizar en que muchas familias que han reclamado por años el derecho a la alimentación de sus hijos e hijas lo han logrado solo a partir de los retiros y de acuerdo a las cifras del propio Poder Judicial hay una cantidad muy importante de personas que aún esperan a partir del cuarto retiro poder hacer justicia con el derecho a la alimentación. Pero también lo he dicho respecto de aquellas personas que han perdido sus empleos y que han emprendido a partir de el ahorro que tienen. En ese mismo debate, y ustedes que son bien buenos para tener ahí las imágenes audiovisuales, yo señalé, la lógica de los retiros no termina con el modelo de las AFP, termina con los ahorros previsionales. Y nosotros queremos llevar adelante una reforma al sistema de pensiones que gire hacia un sistema de seguridad social con una institucionalidad pública sin fines de lucro que garantice un primer piso, como lo hemos dicho en nuestra propuesta, en los primeros 6 meses de 225.000 pesos para todas las personas mayores de 65 años, excluido el 10% más rico, hayan ahorrado o no tengan cotizaciones, 225.000 pesos de base que se va a sumar al ahorro que hoy día tiene producto de la pensión, producto de su ahorro. Sabemos que de se trabajo. tiene que ir, pero dos preguntas en una muy cortita. Entonces, para alcanzar. disculpa, Tonka, pero antes de eso, yo no creo, yo estoy, lo que hemos hecho es liderar una posición colectiva. Pero a propósito de liderazgo, justamente, unitaria. está su grupo, usted lo lidera realmente, porque estamos hablando de Carolina Goich, estamos hablando del senador Montes, pero estamos hablando también de la diputada Maya Fernández, que entregó su apoyo al pero eso no diputado tiene nada que ver Boric. con el cuarto retiro. No, Lo que estoy hablando a propósito de organizar la coalición pero muy y buena su pregunta, liderazgo. Tonka. Muy buena pregunta porque esto nos permite reforzar en dos temas que son distintos, uno que tiene que ver cuarto retiro y otro con apoyos concretos a las candidaturas, un propósito. Nosotros hemos estado siempre en un propósito de unidad de la oposición, y hoy día en un propósito más amplio que es de unidad en nuestro país. Y nosotros siempre pensamos en que las decisiones son decisiones colectivas, no decisiones personales. Lo que aquí ha adelantado tanto la senadora Goich es su decisión personal, no es una decisión colectiva de la oposición. Y lo que ha hecho también la diputada
Maya Fernández es una decisión personal, no una decisión Pero colectiva. es una prueba de su porque liderazgo. Y entonces, la cerrando decisión un poco esta colectiva conversación, del Partido Socialista es Sí. la que apoya nuestra candidatura. cerrando un poco esta conversación, es una prueba sin duda también de su conducción y de su liderazgo. ¿Qué le diría a los chilenos en Cámara? ¿Hay o no hay cuarto retiro? ¿A qué se compromete usted? Yo ¿Y, creo por qué, que- y que voten por usted o no? ¿Y por qué? No, es que mire, yo no creo, mira, de partida, Tonka y Amaro, todos quienes estamos en el Parlamento, hemos llegado ahí, en su gran mayoría, porque hemos ganado una elección. Y hemos ganado una elección y por lo tanto hemos ganado la confianza de los ciudadanos y ciudadanas para representarlos. Yo parto desde esa base. Y por lo tanto mi relación con todos y con todas es una relación de respeto. No es una decisión de órdenes de partido, no es una decisión de ordenar. Yo no creo en ese liderazgo, yo creo en el liderazgo que es capaz de construir mayoría. Y yo estoy convencida y estoy trabajando para construir mayoría en favor no solo del cuarto retiro, sino en favor de poder hacer las transformaciones Entonces, en ¿hay paz más que requiere posibilidades de que se apruebe nuestro país. o menos Sí. posibilidades de que se apruebe? Va a salir Por lo un- menos para Nosotros saber. tenemos la misma disposición a que construyamos una mayoría en favor del cuarto retiro. Perfecto, nosotros queremos agradecer a la senadora Yasna Proboste, candidata presidencial también. Los 10 segundos, si quiere hablarle a la ciudadanía que la está viendo esta mañana, por favor adelante, senadora. Pero usted me dijo que íbamos a hablar de deporte, yo estaba entusiasmada. Es que yo sé que se tiene que ir, entonces queríamos cumplir el compromiso, porque estaba leyendo el otro día a Carlos Caselli, en realidad ni un candidato ha hablado de las políticas deportivas en de hecho, su nosotros programa. De hecho, ayer usted como hasta profesor de hablamos de educación deporte. física. ¿Ah, sí? En nuestra, sí, En 10 segundos, senadora, si es posible, cuando capacidad vimos a síntesis. conocer nuestro programa de gobierno, hablamos de deporte porque para nosotros es central respecto a la calidad de vida, no solo del deporte, sino también la actividad física. Hay una distinción ahí bien importante, pero actividad física y deporte para nosotros es muy importante, y por eso que en nuestro programa de gobierno, y ayer particularmente cuando lo hemos dado a conocer, planteamos la necesidad en que nuestra comunidad tenga acceso a espacios adecuados, a proyectos de infraestructura acompañados de proyectos deportivos que permitan una práctica masiva, a partir de eso desarrollar nuestros talentos. Ayer nos entusiasmamos ahí mirando un pedacito del Mundial de Gimnasia, y estamos tan lejos de que Chile pueda llegar a esas instancias, y eso se hace teniendo una práctica muy masiva de deporte a nivel escolar, en donde los estudiantes puedan sentirse atraídos también por las prácticas deportivas. Es la mejor, además, oportunidad para encauzar proyectos de vida que son mucho más sanos, que nos permite hacer carne valores de la solidaridad, de la aceptación de las reglas, del trabajo colaborativo, que es algo que para nosotros es muy importante como valores de la sociedad en general. ¿Se va ahora al colegio médico? Ahora nos vamos al colegio médico. Excelente, senadora, de verdad, No, muchísimas que esté muy gracias bien, también por muchas una gracias a conversación. ustedes. Sí, exacto, esté muy franca. bien. Que tengan Gracias buen por día. darse el No, tiempo. muchas gracias, muy agradable. Nosotros rápidamente estamos